Yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió que poner alfombras kilométricas en los pasillos del aeropuerto de Barajas era una buena idea arquitectónica. O sea, terminas de bajarte de un vuelo de 10 horas, llevas una maleta que pesa más que tus ganas de vivir y de repente te toca arrastrar las ruedas contra el peor enemigo del diseño industrial. Es una tortura silenciosa. Ay, por favor, qué dramático. Tampoco es para tanto, James. Además, las alfombras amortiguan el ruido de los miles de turistas estresados que corren porque pierden la conexión. A mí me parece hasta relajante. Relajante si vas con una mochila ligera, Sofía. Pero si llevas 3 maletas porque tu mamá te empacó medio país en café y comida, te juro que sientes que estás haciendo CrossFit a las 4 de la mañana. Bueno, en eso tienes un punto. Los aeropuertos sacan una versión de nosotros que nos da un poquito de miedo. No sé si te pasa, pero apenas cruzo las puertas automáticas del aeropuerto, mi cerebro entra en modo alerta máxima. Es como si olvidara cómo ser un ser humano normal. Me pongo a revisar el pasaporte cada 30 segundos, aunque sé perfectamente que está en el bolsillo delantero. Eso tiene una explicación científica, de hecho. En psicología lo llamamos sobrecarga cognitiva. Estás en un espacio enorme, lleno de estímulos visuales, pantallas que cambian de color, gente que habla en 5 idiomas distintos y encima tienes la presión del tiempo. Tu cerebro asume que estás en una situación de supervivencia. Por eso, si a eso le sumas tener que comunicarte en un idioma que estás aprendiendo, bueno, el cortocircuito mental está garantizado. Total. O sea, me imagino a alguien que viaja solo por primera vez, que llega a un monstruo como Madrid-Barajas y que tiene que resolver todo en español mientras escucha esos anuncios por altavoz que suenan súper distorsionados. Veamos. Bienvenidos a Real Spanish Voices, el único lugar donde James analiza tu ansiedad aeroportuaria mientras yo intento que no se ponga demasiado técnico. Oye, que es un tema serio. La cantidad de alumnos que me dicen que se congelan cuando la gente de la aerolínea les habla rápido es impresionante. La mente se bloquea. Por eso, hoy quería que escucháramos una situación que nos envió un oyente de Filipinas. Es su primer viaje largo. Va solo. El vuelo viene demorado y tiene el tiempo justo para hacer el transbordo. Uf, alta presión pura y dura. Escuchemos cómo le va con el idioma y con los nervios. A ver si sobrevive a las pantallas de Barajas. A ver. Tranquilo, respira. Piensa en español. Conexiones. Ajá, aquí es. Buenas tardes. Pasaporte y tarjeta de embarque, por favor. Sí, hola. Buenas tardes. Aquí tiene. Verá, es que mi vuelo de Manila llegó con retraso y tengo que tomar el próximo avión para ir a Barcelona. ¿Voy bien para la puerta? La puerta es B32. A ver, el de las 3:30, sí, caballero, va muy justo. Facturó equipaje en origen, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En origen? Yo dejé la maleta grande en el aeropuerto de Manila. Sí, me dijeron que iba directo a Barcelona. Vale, perfecto. Entonces, se desentiende de la maleta. No tiene que recogerla aquí.
Pero escuche, su vuelo ya está en remoto. Tiene el embarque abierto ahora mismo. ¿En remoto? ¿Qué significa eso? ¿Ya se fue? No, no se ha ido, pero significa que no se sube directamente por el túnel, sino que hay que coger un autobús en la puerta de embarque. Mire su tarjeta, le cambiaron la puerta, ahora es la K14. Tiene que bajar por las escaleras mecánicas que están a la derecha, pasar el control de seguridad de tránsito y correr un poco. Ok, vale. Bajar las escaleras, el control y la puerta 14. Último llamado para los pasajeros del vuelo BY6102 con destino Barcelona. Puerta de embarque K14. Rogamos se presenten inmediatamente. Oh, ese es el número de mi vuelo. ¿Dónde dijo que estaba la seguridad? Justo ahí abajo, donde ve la fila de pantallas. Vaya directo por el pasillo de la derecha. Si se da prisa, llega. Buen viaje. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Qué angustia me dio volver a escuchar esto. Siento la adrenalina en el cuerpo solo de oír al pobre Nico intentando procesar todo con el altavoz de fondo. Es que esa voz de los aeropuertos es un enemigo universal. Da igual el nivel de español que tengas. Cuando suena ese eco metálico con ruido de fondo, el cerebro se te desconecta automáticamente. A mí me pasa todavía. Nico lo hizo súper bien para estar bajo tanta presión. Estuvo genial porque mantuvo la calma mínima para preguntar. Fíjate que al principio el agente que lo atiende le hace una pregunta que genera mucha confusión en los estudiantes. Le dice, facturó equipaje en origen, ¿verdad? Ese término, en origen, es puro vocabulario de aeropuerto. Significa en el lugar donde empezó tu viaje, es decir, en Manila, en el caso de Nico. Sí, y luego usó otra palabra que yo creo que a cualquiera le daría un microinfarto en ese momento. El agente le responde que se desentiende de la maleta. Esa forma de hablar es muy de España. Desentenderse de algo es como decir, olvídate de eso, no es tu problema ahora. No tienes que hacer nada con la maleta, porque la aerolínea la pasa directamente al otro avión. Qué buena aclaración, porque uno escucha desentenderse y si estás nervioso, puedes pensar que la maleta se perdió o que nadie sabe dónde está. Pero no, es positivo. Significa que Nico no tiene que salir a la zona de recogida de equipajes y volver a facturar. Aunque la peor parte vino justo después, cuando le soltó lo de que el avión estaba en remoto. Yo la primera vez que escuché eso pensé que el avión se controlaba a distancia o algo rarísimo. O sea, en español normal, ¿qué le estaba diciendo el agente a Nico? Me encanta tu teoría del avión a control remoto, Sofía. Pero no, en remoto significa que el avión no está pegado a la terminal conectado por ese puente flotante que aquí en Colombia llamamos túnel o manga y que en España a veces llaman finger. El avión está estacionado más lejos, en la pista. Por eso el agente le advierte que tiene que coger un autobús. Menos mal que se lo aclaró. Y ahí es donde entra el choque auditivo con la megafonía. El altavoz dice, última llamada para los pasajeros del vuelo. Rogamos que se presenten inmediatamente. Ese verbo rogar suena muy formal, pero en las instrucciones de los aeropuertos se usa siempre. Es una forma educada de decir, vayan corriendo ya mismo o los dejamos. Tal cual, es un imperativo, o sea, una orden.
disfrazado de cortesía. Y otra cosa clave del diálogo es cuando el empleado le da las indicaciones físicas. Le dice, pasar el control de seguridad de tránsito. Esa palabra tránsito es fundamental si estás haciendo una conexión. No es la salida hacia la calle, es el filtro de seguridad exclusivo para los pasajeros que cambian de avión sin salir del aeropuerto. Si Nico se equivoca de fila y sigue el letrero de salida o recogida de equipajes, habría tenido que salir del aeropuerto y volver a entrar, perdiendo el vuelo seguramente. Dios mío, qué laberinto. Por cierto, James, si la gente que nos escucha quiere evitar perderse en estos laberintos del idioma, les recuerdo que si se suscriben a Profe James Spanish, van a encontrar un montón de episodios donde desarmamos estas situaciones reales. Así, la próxima vez que viajen, no van a entrar en pánico como Nico. Hacen clic en el botón suscribirse, aprenden español y se ahorran el psicólogo. ¡Qué gran oferta! Yo definitivamente aprovecharía eso. Oye, y una última cosa de la conversación que me causó curiosidad. El agente le dice a Nico, va muy justo. Esa expresión me fascina. Es buenísima. Significa que no tienes tiempo de sobra. Estás al límite del horario permitido. Si vas justo, significa que si te detienes a comprar una botella de agua o mirar una tienda, el avión se va sin ti. Es el equivalente a decir que tienes el tiempo encima. Yo siempre voy justa a todas partes, la verdad. Es mi estado natural. Mi cerebro asume que el tiempo es elástico, pero el reloj del aeropuerto nunca tiene piedad. Yo puedo comprobar eso. Siempre sueles llegar tarde a grabar el podcast, Sofía. Ay, lo siento mucho. Prometo mejorar eso. Bueno, ahora que ya desarmamos todo este enredo de pasillos, maletas en origen y aviones en remoto, vamos a escuchar la escena otra vez. Presten mucha atención a cómo Nico capta las palabras clave a pesar del ruido del altavoz. A ver si esta vez no se estresan tanto como la primera vez. Suban el volumen. A ver. Tranquilo, respira. Piensa en español. Conexiones. Ajá, aquí es. Buenas tardes. Pasaporte y tarjeta de embarque, por favor. Sí, hola. Buenas tardes. Aquí tiene. Verá, es que mi vuelo de Manila llegó con retraso y tengo que tomar el próximo avión para ir a Barcelona. ¿Voy bien para la puerta? La puerta es B32. A ver, el de las 3:30, sí, caballero, va muy justo. Facturó equipaje en origen, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En origen? Yo dejé la maleta grande en el aeropuerto de Manila. Sí, me dijeron que iba directo a Barcelona. Vale, perfecto. Entonces, se desentiende de la maleta. No tiene que recogerla aquí, pero escuche, su vuelo ya está en remoto. Tiene el embarque abierto ahora mismo. ¿En remoto? ¿Qué significa eso? ¿Ya se fue? No, no se ha ido, pero significa que no se sube directamente por el túnel, sino que hay que coger un autobús en la puerta de embarque. Mire su tarjeta, le cambiaron la puerta, ahora es la K14. Tiene que bajar por las escaleras mecánicas que están a la derecha, pasar el control de seguridad de tránsito y correr un poco. Ok, vale. Bajar las escaleras, el control y la puerta 14. Último llamado para los pasajeros del vuelo BY
6102, con destino Barcelona, puerta de embarque K14. Rogamos se presenten inmediatamente. Oh, ese es el número de mi vuelo. ¿Dónde dijo que estaba la seguridad? Justo ahí abajo, donde ve la fila de pantallas. Vaya directo por el pasillo de la derecha. Si se da prisa, llega. Buen viaje. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Menos mal que la gente fue amable y lo orientó rápido. Yo me imagino en el lugar de Nico, cansada, después de un vuelo larguísimo desde Asia. Yo creo que me pongo a llorar en medio del pasillo de Barajas. Pero bueno, ahí es donde la psicología nos salva. Si viajas, acepta que el estrés va a estar ahí, pero concéntrate solo en las palabras que necesitas. Puerta, embarque, seguridad. El resto es ruido. Así es. Por cierto, para los que nos están escuchando, queremos ver qué tal está su memoria aeroportuaria en los comentarios. Déjenos una frase corta usando una de las expresiones que aprendimos hoy. Pueden contarnos si alguna vez fueron muy justos a un vuelo o si tuvieron que buscar un avión en remoto. Los leemos abajo. Sí, cuéntenos sus estrategias de aeropuerto, que nos encanta el chisme lingüístico. Nos vemos en el próximo episodio. Buen viaje a todos. ¡Chao! Y no pierdan el vuelo con el español. Con Profe James y Sofía, voces reales que te guían. Rompe